Mi nombre es Rosa, tengo 65 años y en la época de esta historia yo tenía 63. Vivo aquí en Querétaro, México, y trabajo desde hace más de 20 años como instructora de taekwondo en una academia pequeña en el centro de la ciudad. Siempre he sido una mujer fuerte, ¿no? Divorciada desde hace mucho tiempo. Crié a mi hija Camila sola, después de que su padre nos abandonara cuando ella tenía apenas 8 años. El taekwondo no era solo mi trabajo, era mi pasión, mi forma de canalizar toda la rabia y frustración que sentía por la vida. En aquel entonces, a finales de 2019, me despertaba todos los días a las 5:30 de la mañana para meditar en el pequeño jardín de mi departamento. Después, corría 5 kilómetros por las calles aún vacías de Querétaro y a las 7 ya estaba en la academia preparando las clases. Mi rutina era disciplinada, casi militar, porque el taekwondo me enseñó que la disciplina es lo que nos mantiene de pie cuando todo a nuestro alrededor se derrumba. Mi hija Camila, que en ese entonces tenía 32 años, llevaba 4 años casada con Rodrigo Santillán, un abogado de una familia muy poderosa de aquí de la ciudad. Al principio, hasta me cayó bien el muchacho. Era educado, bien vestido, venía de una familia respetable. Su padre, don Eduardo, había sido juez durante décadas y la familia tenía influencia en varios sectores de la ciudad. Rodrigo parecía genuinamente enamorado de Camila. Siempre le llevaba flores, chocolates, hablaba de construir una familia. Yo, como madre, me sentí feliz de ver a mi hija encontrar a alguien que parecía querer cuidarla. Pero con el tiempo, sobre todo después de la boda, las cosas empezaron a cambiar de una forma que se me apachurraba el corazón. Camila, que siempre fue una muchacha risueña, comunicativa, comenzó a volverse más callada, más distante. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, siempre respondía que sí, pero sus ojos contaban una historia diferente. En ese periodo, Camila estaba pasando por algo que ninguna mujer debería pasar. Había sufrido 4 abortos espontáneos en 3 años de matrimonio y cada pérdida la dejaba más devastada. Como madre, sentía un dolor inmenso al ver a mi hija luchando contra esa situación, pero al mismo tiempo me daba cuenta de que algo más estaba sucediendo. Cuando me contaba sobre las pérdidas, siempre parecía que había más detrás de sus palabras. Su voz se volvía pequeña, como si tuviera miedo de hablar de más. Intentaba visitarla con más frecuencia, pero Rodrigo siempre encontraba pretextos, que estaba cansada, que el médico le había recomendado reposo, que la familia Santillán estaba pasando por un momento difícil. Siempre había algo que me impedía quedarme más tiempo con mi hija o tener conversaciones más profundas con ella. La casa de los Santillán era una mansión enorme en la colonia más elegante de Querétaro, con jardines impecables, coches importados en la cochera y una decoración que gritaba riqueza. Pero siempre que entraba en esa casa, sentía una energía pesada, como si hubiera una frialdad que ni todo el lujo podía disimular. La madre de Rodrigo, Teresa, me saludaba con una sonrisa forzada y su hermana, Isabela, apenas disimulaba el desdén cuando hablaba conmigo. Siempre se aseguraban de mencionar sutilmente que yo era solo una instructora de taekwondo, como si eso me hiciera menos como persona. Don Eduardo era cortés, pero distante, siempre mirándome como si estuviera analizando si yo era digna de estar en presencia de su familia. Durante las pocas comidas que compartimos, el ambiente era tenso, lleno de conversaciones superficiales sobre negocios, política y chismes sociales, pero nunca sobre sentimientos reales o sobre cómo se sentía Camila. Lo que más me molestaba era ver cómo trataban las pérdidas de Camila. En las raras ocasiones en que se mencionaba el tema, Teresa e Isabela siempre hacían comentarios como quizás sea una señal de que no es el momento, o algunas mujeres simplemente no nacieron para ser madres. Yo veía cómo el rostro de Camila se ensombrecía cada vez más, sus hombros encorvándose como si quisiera desaparecer. Rodrigo, en esos momentos, se quedaba en silencio o cambiaba rápidamente de tema, como si el dolor de su propia esposa fuera un inconveniente en la conversación. Sentía una rabia creciendo dentro de mí,
pero siempre intentaba mantener la compostura porque no quería crearle problemas a Camila. Era como si ella estuviera andando con pies de plomo dentro de su propia casa, siempre alerta, siempre cuidadosa con cada palabra. Eso no era normal, y mi instinto de madre me gritaba que algo estaba muy mal. Durante los meses previos a aquella Nochebuena que lo cambió todo, noté que Camila estaba más delgada, con ojeras profundas, y siempre parecía asustada cuando sonaba el teléfono. Había dejado de salir sola, ya no visitaba a sus amigas, y nuestra comunicación se reducía a llamadas rápidas en las que siempre decía que todo estaba bien, pero su voz sonaba cada vez más lejana. Intentaba entender qué estaba pasando, pero cada vez que presionaba un poco más, ella cambiaba de tema o decía que yo estaba imaginando cosas. Rodrigo se había vuelto más controlador con las visitas. Siempre tenía una excusa para cortar nuestros encuentros o para estar presente durante nuestras conversaciones. Era como si estuviera monitoreando cada interacción que Camila tenía con el mundo exterior. En esa época, yo estaba entrenando a Diego, un policía de 42 años que había sido mi alumno hacía muchos años y que se había convertido casi en un hijo para mí. Diego siempre fue un hombre íntegro, con un agudo sentido de la justicia, y durante nuestros entrenamientos a veces comentaba sobre casos difíciles que veía en el trabajo. En una de nuestras conversaciones mencionó casualmente que conocía a la familia Santillán y que había algunas situaciones complicadas que los involucraban, pero que debido a la influencia de la familia, muchas cosas quedaban debajo del tapete. Cuando escuché eso, sentí un escalofrío, porque confirmaba mis temores de que algo andaba mal en la situación de Camila. Diego notó mi reacción y me preguntó si conocía a la familia. Cuando le expliqué que mi hija estaba casada con Rodrigo, vi una expresión de preocupación en su rostro. Fue Diego quien me contó con mucho cuidado que había reportes no oficiales sobre comportamientos problemáticos de los hombres de la familia Santillán, especialmente relacionados con el trato hacia las mujeres. No podía darme detalles por su cargo como policía, pero la forma en que lo dijo me hizo entender que mi hija podría estar en una situación mucho más seria de lo que imaginaba. Rosa me dijo después de un entrenamiento particularmente intenso: si sospechas algo, tienes que confiar en tu instinto. A veces las personas más cercanas son las que menos pueden pedir ayuda. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante semanas. Sabía que tenía que actuar, pero no sabía cómo abordar una situación tan delicada, sin poner a Camila en una posición aún más difícil. En la academia, canalizaba toda mi ansiedad y preocupación en los entrenamientos. Mis alumnos debieron notar que estaba más intensa de lo normal, rompiendo tablas con más fuerza, aplicando golpes con más precisión y poder. El taekwondo siempre fue mi forma de lidiar con las frustraciones de la vida, y en esos meses necesitaba esa válvula de escape más que nunca. Durante las clases, miraba a mis alumnos, especialmente a las mujeres más jóvenes, y pensaba en Camila. Enseñaba técnicas de defensa personal con una pasión casi feroz, siempre enfatizando que nunca debían aceptar ser tratadas con falta de respeto o violencia, ya fuera física o emocional. La fuerza no está solo en los músculos, les decía siempre. Está en el valor de decir no cuando alguien intenta hacernos menos. La Navidad de 2019 se acercaba y tradicionalmente la familia Santillán organizaba una gran cena en Nochebuena. Me habían invitado, pero siempre con esa cordialidad fría que caracterizaba todas las interacciones con ellos. Ese año estaba particularmente ansiosa por ver a Camila, porque hacía casi 3 semanas que no lograba tener una conversación decente con ella. Cada vez que llamaba, Rodrigo contestaba diciendo que estaba descansando, durmiendo u ocupada con algo. Cuando lograba hablar directamente con ella, nuestra conversación era breve y parecía nerviosa, siempre mirando a los lados como si alguien estuviera escuchando. Sabía que esa noche sería mi oportunidad para entender mejor lo que estaba pasando. Llegué a la casa de los Santillán el 24 de diciembre alrededor de las 7 de la noche. La casa estaba decorada de forma impecable, con luces doradas, un árbol de Navidad enorme en la sala principal y un aroma delicioso que venía de la cocina. Pero cuando vi a Camila, se me encogió el corazón.
Estaba visiblemente más delgada que la última vez, con una expresión siempre alerta, como si estuviera midiendo constantemente sus palabras antes de hablar. Me abrazó con fuerza cuando me vio, y por unos segundos sentí que se estaba conteniendo para no llorar. «Mija», le susurré al oído, «¿cómo estás de verdad?». Pero antes de que pudiera responder, Rodrigo apareció a su lado, poniendo la mano en la cintura de Camila de una forma que parecía más posesiva que cariñosa. Durante la cena, observé todo con una atención que solo una madre preocupada puede tener. La familia hablaba de negocios, de política local, de chismes de la alta sociedad queretana, pero nadie preguntaba por los sentimientos de Camila o por cómo estaba lidiando con las pérdidas gestacionales. Peor aún, cuando el tema de las pérdidas surgió casualmente, Teresa hizo un comentario devastador. «Bueno, al menos ahora sabemos que quizás no es el destino de Camila ser madre. Algunas mujeres simplemente no fueron hechas para eso». El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo se formaban lágrimas en los ojos de Camila, pero bajó la cabeza y siguió comiendo en silencio. Rodrigo no dijo nada para defender a su esposa. Simplemente continuó conversando con su padre sobre un caso en el que estaban trabajando. Fue en ese momento que entendí la verdadera dinámica de esa familia. No trataban a Camila como una persona con sentimientos, sino como una propiedad que no estaba cumpliendo su función. La forma en que hablaban de ella, frente a ella, como si no estuviera allí, me hizo comprender que aquello no era solo falta de sensibilidad, era crueldad, calculada. Isabela, la hermana de Rodrigo, incluso llegó a comentar que algunas personas dramatizan demasiado estas situaciones naturales. Mientras miraba directamente a Camila, sentí que mi rabia crecía, pero traté de mantener la calma porque no quería crear una situación que pudiera perjudicar aún más a mí. Después de la cena, intenté pasar un rato a solas con Camila, pero siempre había alguien cerca. Rodrigo, Teresa o Isabela aparecían con excusas para interrumpir nuestra conversación. Cuando conseguí unos minutos a solas con ella en la cocina, le pregunté directamente: «Camila, dime qué está pasando de verdad. Soy tu madre. Puedo ver que no estás bien». Ella miró a los lados, comprobando si alguien escuchaba, y susurró: «Mamá, es complicado. Dicen que soy muy sensible, que necesito aceptar mejor las cosas». Antes de que pudiera continuar, Rodrigo apareció en la cocina con una sonrisa falsa, diciendo que la familia estaba llamando para el brindis de Navidad. Durante el 500 de tu brindis, don Eduardo dio un discurso sobre tradiciones familiares y valores conservadores, siempre enfatizando la importancia de que las mujeres sepan cuál es su lugar y apoyen a sus maridos sin cuestionarlos. Miraba a Camila y veía que se ponía cada vez más tensa. Cuando le tocó a ella decir algo, simplemente murmuró un «gracias por recibirme en la familia», tan bajito que apenas pudimos oírla. La forma en que lo dijo, como si fuera una intrusa agradeciendo el permiso para existir en ese espacio, me partió el corazón. Esa no era la hija segura de sí misma que yo había criado. Alrededor de las 11 de la noche, la situación se volvió insoportable. Camila estaba ayudando a recoger los platos cuando accidentalmente tiró una copa de vino sobre el mantel. Fue un accidente pequeño, común, que ocurre en cualquier casa, pero la reacción de la familia fue desproporcionada. Teresa inmediatamente comenzó a decir que algunas personas no saben comportarse en ambientes elegantes, mientras Isabela murmuraba algo sobre la educación de casa. Rodrigo, en lugar de defender a su esposa o minimizar la situación, la miró con una expresión de irritación y dijo: «Camila, siempre tienes que llamar la atención de esta forma. No puedes hacer una cosa simple sin crear problemas». La humillación en el rostro de Camila fue devastadora. Empezó a disculparse repetidamente, de una manera casi desesperada, mientras intentaba limpiar la mancha sola. Nadie de la familia se ofreció a ayudar. Todos se quedaron mirando como si fuera una niña siendo castigada. Fue en ese momento que comprendí que aquello era un patrón. Usaban cualquier situación pequeña para hacerla sentir inadecuada, tonta, como si fuera una carga para la familia. La Camila que yo conocía jamás reaccionaría de esa forma ante un accidente tan pequeño. Le habían destrozado la autoestima de forma sistemática.
Pero el momento que realmente lo cambió todo ocurrió cuando nos estábamos despidiendo. Era casi medianoche. Hacía mucho frío afuera y había comenzado a nevar ligeramente, algo raro en Querétaro. Camila estaba en la puerta despidiéndose de mí cuando Rodrigo apareció cargando una maleta pequeña. «Camila», dijo, con una frialdad que me heló los huesos. «Mi madre decidió que sería mejor que pasaras unos días en casa de tu mamá para reflexionar sobre tu comportamiento de esta noche». Teresa apareció detrás de él y añadió: «Quizás un tiempo lejos nos haga bien a todos, especialmente después de ese show tan vergonzoso con el vino». Lo que sucedió a continuación fue una de las cosas más crueles que he presenciado en mi vida. Literalmente, echaron a mi hija de su casa en Nochebuena, en el frío, como si fuera una intrusa indeseada. Isabela todavía hizo un comentario venenoso: «Al menos ahora tienes tiempo para pensar si realmente quieres formar parte de esta familia o si prefieres seguir siendo una carga». Camila estaba temblando, no solo de frío, sino de shock y humillación. Intentó argumentar, decir que podían hablar al día siguiente, que no era necesario hacer eso en una noche tan especial. Pero Rodrigo fue inflexible. «La decisión ya está tomada», dijo, y le cerró la puerta en la cara. Vi a mi hija allí, parada en la nieve, con una maleta pequeña, temblando de frío y de humillación, y algo dentro de mí se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. En ese instante, todas las piezas del rompecabezas encajaron: las llamadas interrumpidas, la pérdida de peso, la ansiedad constante, la forma en que se minimizaba frente a la familia de él. Aquello no era solo un matrimonio difícil, era abuso psicológico sistemático. Habían utilizado sus pérdidas gestacionales como un arma para destruir su autoestima, haciéndole creer que era defectuosa, inadecuada, una decepción. Y en esa fría noche de Navidad mostraron su verdadera cara. Llevé a Camila a mi casa esa madrugada y por primera vez en años lloró de verdad en mis brazos. No era solo tristeza, era alivio, como si finalmente pudiera quitarse una pesada máscara que había estado usando durante mucho tiempo. Me contó sobre años de comentarios crueles sobre su feminidad, sobre cómo la hacían sentir culpable por cada aborto espontáneo, como si fuera una falla personal suya. Me contó cómo Rodrigo controlaba incluso el dinero que yo le enviaba, cómo leía sus mensajes y limitaba sus salidas. Me contó sobre las humillaciones constantes disfrazadas de preocupación familiar y sobre cómo había empezado a creer que ella realmente era el problema. Durante toda esa madrugada, mientras Camila dormía en el sofá de mi sala, me quedé despierta planeando, no como una madre preocupada, sino como una guerrera. Mi hija había sufrido abuso psicológico durante años y yo había sido demasiado ingenua para ver las señales con claridad, pero ahora las veía y no iba a dejarlo pasar. En mi cabeza comenzó a formarse un plan no solo para proteger a Camila, sino para hacer que la verdad sobre la familia Santillán saliera a la luz. Sabía que no sería fácil. Tenían poder, dinero, influencia, pero yo tenía algo que ellos no tenían: la fuerza desesperada de una madre que no se rendirá por su hija. Al día siguiente, 25 de diciembre, me desperté más decidida que en años. Preparé un desayuno especial para Camila: chilaquiles verdes como le gustaban de pequeña, café de olla con canela, fruta fresca. Quería que recordara cómo era ser tratada con amor genuino, no con la frialdad calculadora que se había vuelto normal en su vida. Mientras comíamos, hablé con ella sobre lo que había sucedido, pero con cuidado, sin presionar. Sabía que las víctimas de abuso psicológico necesitan tiempo para procesar su propia realidad, especialmente cuando han sido condicionadas a dudar de sus propias percepciones. Durante los días siguientes, fui documentando todo lo que Camila me contaba, aún no de forma legal, sino organizando la información, entendiendo el patrón de comportamiento de la familia Santillán. Camila me mostró mensajes donde Rodrigo la llamaba inútil y decepción, correos electrónicos donde Teresa hacía comentarios crueles sobre su incapacidad para cumplir con los deberes básicos de una esposa. Había un extenso historial de humillación sistemática
que comencé a documentar cuidadosamente. También me di cuenta de que había varias personas que podrían haber presenciado comportamientos problemáticos: empleados, vecinos, conocidos de la familia. Fue en ese momento que busqué a Diego de nuevo. Le expliqué exactamente lo que había sucedido en Nochebuena y le mostré algunas de las pruebas que estaba reuniendo. Diego se mostró visiblemente afectado por lo que escuchó y me confirmó que había sospechas no oficiales sobre comportamientos abusivos en la familia Santillán, pero que nunca había habido denuncias formales. Rosa me dijo: si deciden proceder legalmente, será una batalla muy difícil. Esa familia tiene conexiones en las altas esferas, incluyendo el Poder Judicial, pero las apoyaré en lo que sea necesario. La transformación de Camila durante esas primeras semanas, lejos de la influencia de los Santillán, fue impresionante. Empezó a comer mejor, a dormir más tranquila y poco a poco fue recuperando su personalidad. Pero también comenzó a sentir rabia. Rabia de sí misma por haber aceptado tanto abuso, rabia de mí por no haber intervenido antes, rabia de toda la situación. Sabía que esa rabia era parte del proceso de sanación, así que la dejé expresar todo lo que estaba sintiendo. «Mamá», me dijo una tarde, «¿cómo dejé que esto pasara? ¿Cómo no me di cuenta de que me estaban destruyendo por dentro?» «Mija», respondí, «tú no dejaste que nada pasara. Ellos fueron calculadores, sistemáticos, crueles. Usaron tu dolor más profundo, la pérdida de los bebés, como un arma en tu contra. Eso no fue tu culpa». Fue en esa conversación que tomé una decisión final. Íbamos a demandar a Rodrigo por abuso psicológico y a buscar el divorcio. No iba a ser fácil, no iba a ser rápido y probablemente no iba a ser justo, considerando las conexiones de la familia, pero era lo correcto. Contratamos a un abogado recomendado por Diego, el doctor Martínez, que tenía experiencia en casos de violencia doméstica. Cuando le expliqué la situación, su primera reacción fue de preocupación. «Señoras», dijo, «necesitan entender que estamos hablando de una de las familias más influyentes de Querétaro. Don Eduardo Santillán tiene amigos en toda la estructura judicial de la ciudad. Este no será un proceso común». Pero, cuando vio las pruebas que habíamos reunido, mensajes, correos, testimonios de personas que habían presenciado humillaciones públicas, estuvo de acuerdo en que teníamos un caso sólido. El proceso de divorcio fue exactamente la batalla que esperábamos. Los abogados de los Santillán usaron todas las tácticas posibles para desacreditar a Camila y las pruebas que presentamos. Argumentaron que era emocionalmente inestable debido a las pérdidas gestacionales y que estaba inventando situaciones de abuso para conseguir una división de bienes más favorable. Trajeron testigos, incluida Marta, una exempleada doméstica que claramente había sido coaccionada o comprada, para testificar que Camila era difícil de tratar y que Rodrigo siempre fue paciente y cariñoso con ella. Pero la parte más frustrante del proceso fue ver cómo el sistema judicial favorecía claramente a la familia Santillán. Pruebas importantes fueron descartadas por tecnicismos. Testigos a nuestro favor fueron interrogados de forma hostil, mientras que sus testigos eran tratados con deferencia. El juez a cargo del caso era un antiguo colega de don Eduardo, algo que debería haber resultado en una recusación, pero que fue ignorado. Era como ver una obra de teatro donde todos sabían su guión, excepto nosotras. Durante los meses que duraron los procesos judiciales, algo interesante comenzó a suceder en la ciudad. La historia de Camila, aún con todos los detalles legales y nombres mantenidos en secreto oficial, comenzó a circular por los círculos sociales de Querétaro. Muchas mujeres se identificaron con su situación y algunas incluso se acercaron para contar sus propias experiencias con hombres poderosos de la ciudad. Nos dimos cuenta de que el caso de Camila no era aislado. Había un patrón de comportamiento entre familias influyentes que rara vez era cuestionado o castigado. La sentencia final fue exactamente lo que temíamos, pero ya esperábamos. El juez dictaminó que no había pruebas suficientes de abuso psicológico sistemático, que los mensajes y correos presentados eran malentendidos de pareja.
y que las pérdidas gestacionales habían dejado a Camila emocionalmente fragilizada y propensa a interpretaciones exageradas de situaciones normales. El divorcio fue concedido, pero con una división de bienes que favoreció claramente a Rodrigo y sin ningún reconocimiento oficial del abuso que ella había sufrido. Ese día, al salir del juzgado, vi a mi hija llorar no solo de tristeza, sino de frustración. «Mamá», dijo, «¿cómo pueden simplemente negar todo lo que pasó? ¿Cómo pueden decir que inventé años de humillación?» La abracé fuerte y le dije, «Mija, lo que decidieron en el tribunal no cambia la verdad de lo que viviste. Y lo más importante, no cambia el hecho de que sobreviviste y que ahora eres libre». Pero la historia no terminó en el tribunal. En los meses siguientes, algo hermoso comenzó a suceder. Camila, libre de la influencia tóxica de los Santillán, comenzó a florecer de una manera que no había visto en años. Volvió a sonreír genuinamente, volvió a expresar sus propias opiniones, volvió a soñar con el futuro. Diego, que nos había apoyado durante todo el proceso, comenzó a desarrollar una relación genuina con ella, no basada en la lástima o la protección, sino en la admiración por la fuerza que ella había demostrado. Su transformación me enseñó algo poderoso sobre la resistencia y la sanación. A veces, la justicia que buscamos en los tribunales no es la verdadera justicia que necesitamos. La verdadera justicia para Camila fue recuperar su voz, su autoestima, su capacidad de confiar de nuevo. Fue entender que no era defectuosa, que no era responsable de los abortos espontáneos, que no merecía años de crueldad emocional. Un año después de aquella Nochebuena, Camila y Diego se casaron en una ceremonia pequeña e íntima en el jardín de mi casa. Fue todo lo contrario a su boda con Rodrigo. Sencilla, genuina, llena de amor verdadero. Viéndola intercambiar votos con alguien que realmente la respetaba y valoraba, supe que habíamos ganado la batalla que de verdad importaba. Hoy, 3 años después, puedo decir que esa Nochebuena fría y cruel fue el comienzo de la verdadera libertad de mi hija. El sistema judicial pudo habernos fallado. La familia Santillán pudo haber usado su poder para escapar de las consecuencias, pero no lograron destruir el espíritu de Camila permanentemente. A veces, la mayor victoria no es legal, sino personal. Es despertar cada día sabiendo que elegiste el valor en lugar de la conformidad, que luchaste por la persona que amas, incluso cuando las probabilidades estaban en tu contra. Para todas las madres que están leyendo esto y sospechan que sus hijas están en situaciones abusivas, confíen en su instinto. No esperen a ver señales obvias. No esperen a que les pidan ayuda explícitamente. A veces, nuestras hijas están tan rotas que ya ni siquiera pueden pedir auxilio. Sean la voz que ellas perdieron, sean la fuerza que olvidaron que tenía.